Imagina por un momento que todo tu futuro financiero se decidiera en una única década. Pues bien, para dos personas fue exactamente así. Hoy vamos a desgranar su historia para ver cómo las elecciones que tomaron en esos 10 años cruciales los llevaron a dos futuros completamente opuestos. Y aquí los tenemos. A un lado, Trevor. A sus 55 años lo ves con la mirada pegada al móvil, comprobando el saldo del banco antes de atreverse a pasar por caja en el supermercado. Al otro lado está Víctor. Se despierta cuando su cuerpo le dice basta, sin la tiranía de una alarma, y su única pregunta por la mañana es ¿y hoy qué me apetece hacer? Dos realidades totalmente distintas a la misma edad. Pero a ver, ¿cuándo se abrió este abismo entre ellos? Ojo, que no fue a los 55, ni a los 50. La brecha se empezó a acabar mucho antes. Fue en una década que ambos compartieron, pero que vivieron de formas radicalmente opuestas. La década de los 40. Ahí es donde todo cambió. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué tienen de especial los 40? ¿Por qué esa década es, financieramente hablando, un momento tan poderoso en la vida de una persona? Vamos a verlo. Para entenderlo, hay que ver el viaje financiero de la vida. Con 20 años tienes todo el tiempo del mundo, pero la cartera, suele estar más bien vacía. A los 30 ya empiezas a ver algo de dinero, pero es cuando llegan las hipotecas, los niños, el caos de la vida adulta. Pero en los 40, algo cambia. Los ingresos suelen ser más altos y el pánico inicial de la vida ya se ha calmado un poco. Es, de verdad, el punto dulce. Y justo en esa década hay una herramienta, un arma secreta si quieres, que si se usa bien, lo cambia todo. Dicen que el mismísimo Albert Einstein la llamó la octava maravilla del mundo. Y no es otra que el interés compuesto. Es esa fuerza que, si la alimentas, empieza a hacer el trabajo duro por ti. Y ahora vamos a los números, que es donde se ve la magia. Si una persona invierte 500 euros al mes desde los 40, con una rentabilidad media a los 65, podría tener unos 475.000 euros. Oye, no está nada mal, ¿eh? Pero ¿qué pasa si se espera? ¿Y si se empieza solo 5 años más tarde? Mismos 500 euros, mismo esfuerzo, pero empezando a los 45. ¿El resultado? Pues baja a unos 295.000 euros. La diferencia es que es brutal. Piénsalo bien. El coste de esperar solo 5 años es de casi 180.000 euros. Y ojo, no es dinero que se haya perdido en una mala inversión, no. Es dinero que simplemente, se ha evaporado. Nunca llegó a existir. La razón, la inacción. Dejar que el tiempo pase sin más. Vale, entonces, si esta década es tan potente, ¿por qué Trevor la desaprovechó? ¿Qué le impidió ver la oportunidad que tenía delante de sus narices? Pues la respuesta está en un concepto que podríamos llamar la jaula de oro. Y esta jaula se construye con algo que conocemos como la inflación del estilo de vida. Es como un ladrón silencioso. A medida que los ingresos de Trevor subían, sus gastos también lo hacían, y al mismo ritmo. Un coche mejor, unas vacaciones más caras. Su nómina crecía, sí, pero su riqueza real, su patrimonio neto, se quedaba exactamente igual, estancado. Y todo esto se alimenta de una trampa psicológica muy humana, la adaptación hedónica. Piénsalo como una cinta de correr. Cuanto más tienes, más normal te parece, y más rápido tienes que correr solo para sentirte igual. Trevor creía que estaba progresando, pero en realidad solo corría más y más rápido para quedarse en el mismo sitio. Al final, la vida de Trevor no era libertad, era una jaula de oro. Muy bonita y brillante por fuera, sí, pero una jaula, y los barrotes de esa jaula estaban forjados uno a uno con su propia nómina. Sin ese ingreso mensual, todo se venía abajo. Y entonces, ¿qué pasa con Víctor? ¿Qué hizo él para que todo fuera tan diferente? Pues la clave no está tanto en lo que hizo, sino en cómo pensaba. Todo se reduce a un cambio de mentalidad, a ver el dinero como lo que es, una herramienta para construir libertad. La pregunta que guiaba a Trevor es la que, seamos sinceros, se hace casi todo el mundo. ¿Cuánto gano? Toda su vida financiera giraba en torno a la nómina, a la capacidad de generar ingresos ahora, en el presente. Pero Víctor se hacía una pregunta mucho más poderosa. ¿Cuánto de lo que gano conservo? ¿Y qué está haciendo ese dinero por mí mientras duermo? Este pequeño cambio de enfoque, es que este cambio lo es todo. Mira, para Víctor, su dinero no eran solo números en una pantalla. Eran como un ejército de pequeños soldados trabajando para él, día y noche, 24/7. Su objetivo no era conseguir más y más soldados, sino poner a trabajar a los que ya tenía. Y para eso necesitaba un objetivo claro, una meta, su número de independencia financiera. Tener esa cifra en la cabeza cambió por completo su forma de actuar. Muy bien, pues vamos a meternos en faena. Vamos a desglosar los 4 movimientos decisivos, las 4 acciones concretas que marcaron la diferencia y que separaron el camino de Víctor del de Trevor durante esa década tan crucial.
Son 4 áreas clave, 4 encrucijadas donde tomaron decisiones totalmente opuestas: la hipoteca, el plan de jubilación, la forma de generar ingresos y, una muy importante, la decisión sobre el gasto social. Y esta tabla lo resume todo de una forma clarísima. Fíjate, Trevor refinanció la hipoteca para hacerse una cocina nueva, reforzando los barrotes de su jaula. ¿Qué hizo Víctor? Usó el capital de su casa para invertir en activos, construyendo la puerta de salida. Trevor aportaba lo mínimo al plan de jubilación, lo justo. Víctor lo maximizaba cada año. Trevor dependía de una única nómina. Víctor, mientras tanto, iba construyendo una segunda fuente de ingresos. Y mientras Trevor decía que sí a todo para aparentar, Víctor aprendió a decir no en silencio para proteger su futuro. Y esto nos lleva a una de las ideas clave de esta historia. Parecer que a uno le va bien y construir riqueza de verdad son 2 juegos completamente diferentes. La pregunta es, ¿a cuál de los 2 se está jugando? Y aquí está la clave de todo esto. La diferencia entre Víctor y Trevor no fue la suerte, ni el sueldo, ni el talento. Fue el resultado de 1000 pequeños momentos, de 1000 pequeñas decisiones tomadas día tras día. Cada gasto que se evitó, cada vez que se eligió invertir en lugar de consumir, todo suma. Por eso, la década de los 40 no hay que verla como una advertencia, como si fuera la última llamada. No, es una invitación. Es una ventana de oportunidad donde las matemáticas todavía juegan a favor. El interés compuesto sigue ahí, paciente, esperando a que se le ponga a trabajar. Así que al final la pregunta es evidente, Víctor o Trevor. Pero lo más importante no es cuál de ellos ha sido hasta hoy, eso es el pasado. La única pregunta que de verdad importa es cuál de ellos se decide ser a partir de este momento. Esa elección está en manos de cada uno.